a través de su palabra. Esa misma unción nos enseña, nos hace ver con claridad lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Es el Espíritu Santo. O sea, para que no vayamos a confundir esa unción como que es algo que le cayó a cierto hermano, aquel tiene más unción, este tiene menos, para aclarar ese tema. Esta tarde vamos a dirigirnos a Lebrija. Yo quisiera que levantara la mano los hermanos que van a ir. ¿Va a ir hermano Brian? Sí, ya va. Vamos a volver a levantar la mano porque no le vi la mano levantada. ¿Quiénes van a ir? Ok. Los Roldan. ¿Y todo este lado de aquí para atrás ninguno va a ir? Bueno, la idea es que vayamos, por eso lo programamos con bastante tiempo, hemos estado orando por eso, para no hacerlo seguido y que no vayan. Pero imagínense hacerlo esporádicamente y que no vayan. Yo no sé qué dice el pastor. Toca hacerlo seguido. Toca hacerlo más seguido. La idea, hermano, como le dije, es que tratemos de ir lo más posible. O sea, de repente algún hermano Tony, que tiene que trabajar, pero otros que sí pudieran, yo le invito esta tarde. Nos vemos allá a las 3:30. A las 3:30 en el parque donde nos vimos la vez pasada. Y ahí los que no vayan a ir, pues también les pido la oración. Recuerde que vamos a evangelizar, y si usted no sabe evangelizar, pero también va a acompañar. La idea también es apoyar. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Ya saben, hermanos, hoy 3:30. De acá estamos saliendo como, bueno, los que se van en autobús como yo, no sé quién más vaya en autobús, como a las 2 de la tarde, porque siempre es lejos, siempre el bus se demora bastante. Entonces, para que por tarde, ya a las 2 de la tarde estemos saliendo, los que se van y los que vayan en bus, se pueden reunir conmigo y nos vamos en bus. Asimismo, hermanos, vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. De antemano les digo que las vasijas plateadas son ofrendas y diezmos regulares y el cofre ocre es para la ofrenda misionera. Gracias, Señor, te damos en esta mañana nuevamente, Padre de la Gloria, por los diezmos y las ofrendas que traeremos ante tu altar, ante el alfolí, Señor, con acciones de gracias, con gratitud, con regocijo, con amor, Señor, para la extensión de tu obra sobre la tierra. Te pedimos, Señor, que seas tú quien como iglesia nos des dirección para poderlo utilizar para la extensión de tu reino, Señor, en tu obra, en lo que tú has mandado, Señor, que se invierta, Padre de la Gloria, de lo que entra como diezmos y ofrendas, para que tu reino pueda crecer, para apoyar la obra misionera, Señor, aquí o fuera de Bucaramanga, Padre de la Gloria, pero que sea para la extensión de tu reino. Permítenos tener visión, Señor, visión misional o misionera, para que cada día, Señor, lo hagamos con gratitud, como un granito de arena para que tu reino sea extendido sobre la tierra. En el nombre de Jesús, bendice al dador alegre. Amén y amén. Pueden pasar adelante, hermanos. ¿Qué pagaremos? Amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado. En cambio recibe la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Amén. Bueno, ya cantamos, ya hemos orado, ya hemos leído la palabra del Señor. Se han dado unas palabras de motivación y aliento. También es hora de la exposición de la palabra. Invitamos a nuestro pastor. Vamos a estar orando por nuestro pastor para que sea el Señor quien lo utilice como un canal de bendiciones para nuestras vidas y que sea la voz del Señor hablándonos hoy a nosotros.
Continuamos, Dios Todopoderoso, ante tu presencia, regocijándonos, Señor, ante tu trono. Gracias por este tiempo, Padre Celestial. Ahora cuando viene la exposición de tu palabra, ese alimento que necesitamos todos los días, Señor, para poder conocerte a ti, para poder conocer, Señor, lo que tú quieres decirnos a nuestras vidas, te pedimos que seas tú quien utilices a nuestro pastor, Yorley. Bendícele, Señor, en gran manera. Utilízalo como un canal de bendición, Padre de la Gloria, para nuestras vidas, y que sea tu voz a través de él hablándonos a nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús te honramos, eterno y soberano Dios. Amén. Gloria a Dios. Buenos días, Dios los bendiga. Abra por favor su Biblia conmigo en la carta a los Hebreos, capítulo 13. Carta a los Hebreos, capítulo 13. La serie que hemos venido trabajando está enmarcada dentro del eje del amar al prójimo. El amor al prójimo implica las relaciones bíblicas sanas o correctas. Y en Hebreos 13:4, Hebreos 13, versículo 4, encontramos un texto que habla de la relación conyugal. Hemos venido hablando de las relaciones sexuales y hoy vamos a empezar entre este domingo y vamos a terminar el siguiente con respecto a la redención. Hemos hablado de la diseño, la distorsión de la relación sexual, porque es parte de nuestras relaciones humanas diseñadas por Dios, pero distorsionadas por el pecado. Y ahora vamos a hablar de la redención en Cristo, redención de la vergüenza, la culpa y el temor por el pecado sexual. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hemos tocado en Génesis 1 el diseño de Dios para las relaciones sexuales dentro del matrimonio, para la reproducción. De Génesis 2, dentro del matrimonio, para la intimidad en la relación. Y en Génesis 3 hablamos sobre la distorsión en cuanto a la ideología, queriendo reemplazar a Dios con los placeres y volviéndonos adictos a los placeres. Esa es la distorsión pecaminosa. Pues bueno, en el mismo Génesis nos habla que cuando ellos estaban sin caer, no había vergüenza, andaban desnudos sin avergonzarse. En el capítulo 2, versículo 25. Pero ya en el capítulo 3, versículo 7 al 10, cuando caen en pecado, que el pecado no es la relación sexual, pero afecta todas nuestras relaciones, incluyendo la sexual y la marital. Cuando caen en pecado, Dios los busca y ellos están escondidos. Hay vergüenza. Estaban sin vergüenza, ahora hay vergüenza. Y explican al final del versículo 10, cuando les pregunta el Señor por qué se esconden, dicen: porque tuvimos temor, porque estábamos desnudos. Temor y culpa ligados a la vergüenza por caer en pecado. Yo sé, hermanos, que se habla mucho de evitar la vergüenza, de tratar de quitar, la culpa más que la vergüenza. Gracias, hermano. De eliminar el sentido de culpa, porque es algo que carcome por dentro y las personas se enferman. Nos enfermamos cuando nos sentimos culpables. El temor, porque uno vive atemorizado de las cosas, del futuro, de las circunstancias, y se enferma también y tiene problemas. Pero el mundo no lidia con esto igual que Dios. La culpa no es culpa de Dios. La culpa es aquello con lo que nos diseñó Dios para entender que hicimos algo mal. A veces lo evaluamos, lo que hicimos mal, conforme a la voluntad de Dios, a veces conforme a la visión distorsionada nuestra, pero es una capacidad que nos dio Dios para saber que hicimos algo que no debíamos haber hecho, pensamos o vivimos en algo que no debíamos haber hecho.
No se trata de eliminar el sentido de culpa, así como tampoco se trata de eliminar el sentido del temor. De hecho, para ponerles un ejemplo, alguna vez vi un documental de una persona dentro de dos en todo el mundo que no sentía miedo por algún problema neurológico, no experimentaba miedo, y ella tenía un problema: si estaba frente a un abismo o al borde de un precipicio o en la parte alta en el borde de un edificio y podía caer, no le daba miedo, y pues no se prevenía y no era precavida esa persona porque no tenía el sentido normal del temor. Así que debemos dejar de satanizar la culpa y el temor y debemos ir a buscar la raíz del asunto, que es el pecado o la desobediencia a Dios, y lidiar como la Biblia lidia con la culpa y el temor, que es sacándonos del estado de vergüenza para darnos honra por la fe en Cristo. Es cambiando nuestro corazón avergonzado por uno perdonado por el amor del Señor. Vergüenza es para el presente, culpa casi siempre para el pasado por lo que hice, y temor casi siempre hacia el futuro por lo que me puede venir por lo que hice. Y en el presente me siento avergonzado, y si hay algo que avergüenza es el pecado sexual. Aquí tengo en uno de los apartes del libro de Paul Tripp, quería mostrarles cómo en uno de los ejemplos que él pone, tantos que pone acá, tantos testimonios. Por ejemplo, dice de un hombre que a él le costaba recordar cuando el sexo no había sido un problema. Le costaba acordarse de algún día en el cual no se hubiera sentido agobiado por la culpa, la vergüenza, los reproches y el temor. Pareciera como si hubiera sacado yo el título de acá. Le costaba, el título de la predicación, le costaba recordar cómo era sentirse libre y normal. Le costaba mucho. Hay 2 páginas sobre este testimonio. Al final, este hombre que estaba esclavizado por sus impulsos sexuales, por lo que aprendió desde pequeño, avergonzado, y que terminó convirtiéndose al Señor y casándose con una buena mujer, terminó recayendo y vivía acomplejado. Y decía, ¿será que algún día puedo salir de esto? Dijimos la vez pasada que tenemos un esquema a veces de que todo es externo, pero va desde el corazón. Y no se puede querer un cambio en cuanto a la práctica para liberarse de un pecado, cualquiera que sea, si no hay una transformación interna, un encuentro con Jesucristo en que nos haga seguros de su perdón y de su transformación. Tiene que haber una transformación interna para que haya un cambio externo. Esto no asegura la recaída eventual, pero sí asegura el que no quedemos sumergidos bajo la esclavitud y bajo la perdición total. Solo un encuentro soberano con el Señor, como la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio en el Evangelio de Juan, ¿la recuerdan? Capítulo 8, para cuando estén en sus casas la pueden buscar. Fue llevada ante Cristo para ser culpada y según el Antiguo Testamento iba a ser lapidada o muerta apedreada. Y el único que podía ejecutar el juicio porque estaba libre de pecado, como él mismo le preguntó a los demás, era Cristo. Y él no la condenó cuando él la liberó de que la mataran, sino que le dijo, vete y no peques más. El encuentro con Cristo es lo que necesitamos muchos hombres y mujeres hoy en día para ser liberados de la vergüenza, porque entre otras cosas esta mujer venía desnuda y avergonzada por haber sido capturada en el mismo acto del adulterio. Hoy no solamente mujeres, hombres, también en la antigüedad hombres, lo que pasa es que se parcializaban más hacia el sexo femenino, pero todos debemos venir ante Cristo para poder ir libres a vivir nuestra vida sin vergüenza, sin temor y sin culpa. En Cristo todo tipo de persona puede ser libre de la vergüenza del pecado sexual que Dios juzga, porque es un pecado dentro de los pecados que Dios juzga. Puede ser libre en Cristo para disfrutar de lo honroso del sexo dentro del matrimonio. ¿Cómo redime Cristo la vergüenza del pecado sexual? ¿Cuál es el remedio que pone Dios? Primero, el perdón en Cristo, obviamente lo vamos a ver, pero en nuestro texto de hoy habla de la obra de Dios a través del diseño de Dios, que es el matrimonio. La respuesta:
con el valor honroso de la relación matrimonial en Cristo es que Dios nos libra del pecado sexual. Voy a buscar por acá una parte de un comentario de Calvino sobre este texto en Hebreos capítulo 13. Dice Calvino: me inclino a pensar, sobre Hebreos 13:4, que el apóstol pone el matrimonio aquí en oposición a la fornicación, como remedio para ese mal, es decir, para el pecado sexual. Y el contexto muestra claramente que este era su significado, porque antes de amenazar con que el Señor castigaría a los fornicarios, que es la segunda parte de nuestro versículo, primero declara cuál es la verdadera forma de escapar, incluso si vivimos honorablemente en un estado de matrimonio. Para que recordemos, el texto dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cómo Dios lidia con nuestro pecado sexual en Cristo? Pues perdonándonos internamente, pero haciéndonos vivir ese perdón dentro del estado honroso del matrimonio. Dos cosas vemos hoy: es valioso y no vergonzoso el matrimonio, más si es en el Señor. Es sin mancha vergonzosa el sexo cuando es en un matrimonio en el Señor. Es honroso el matrimonio para la humanidad en general, porque ahí dice: honroso sean todos el matrimonio, y la palabra honroso significa valioso y es lo contrario vergonzoso. Eso suena como un trabalenguas, no lo medité. Honroso, contrario a vergonzoso. Es el diseño para todo ser humano, para la humanidad en general, porque no hay que avergonzarse de querer tener vida matrimonial. Sabe que este mismo comentarista y muchos han pensado que ahí el Señor estaba lidiando a través del autor de esta carta con lo que ya se estaba fraguando, que luego se ve dentro de las religiones grandes, con la mezcla con las costumbres paganas, místicas, donde prohibían, por ejemplo, que las personas se casaran, como Pablo escribe a Timoteo. Estaba lidiando con el concepto de que uno era más espiritual o estaba más santo si no tenía relaciones sexuales y si no se casaba, cosa que Pablo en una de sus cartas a Timoteo condena, inspirado por el Espíritu de Dios, como la marca de una falsa religión, que prohíban casarse. Pero también hoy en día, para nosotros lo podríamos aplicar en el contexto de que se nos enseña de que el matrimonio no es bueno y que el estado conyugal no tenemos que anhelarlo, que el que vive soltero vive feliz y el que se casa descansa en paz, en la paz del Señor. Debería tener paz porque tiene una relación que le va a nutrir su corazón, pero lo dicen jocosamente para decir que se murió. Se casó, ya se casó, ya se, para decirlo bonito, fregó. Se le acabó la vida a este hombre, a esta mujer. Y hay bromas como: yo le insistí que no se casara, pero no saben hacer caso, yo le dije que cuidado con ese problema, pero no me hizo caso. Hay estudios serios, seculares, que muestran que el hombre y la mujer, las personas casadas, tienen más seguridad y estabilidad que las solteras, hablando emocionalmente. Hoy en día, por ejemplo, a nivel internacional, algunos no, como algunos ejemplos muy dicientes, pero la mayoría de las veces no como en la antigüedad, que por ejemplo los jugadores de fútbol, para quienes les gusta el fútbol aquí en Colombia, que se vuelven superestrellas, que ganan mucho dinero y que tienen un crecimiento rápido en la sociedad, para que no, siendo tan jóvenes, les termine distorsionando su ego y volviéndose desenfocados, les recomiendan que busquen establecerse con parejas. Y por eso es que varios se casan y tienen hijos, porque hay un sentido de aplomo, de seriedad, de tocar tierra cuando usted tiene una pareja, y al mismo tiempo hay un sentido de compañía, compañerismo, intimidad que no tiene usted así disfrute de muchos amigos y así una persona en el mundo sea promiscua, pensando que teniendo muchas relaciones sexuales con muchas personas disfruta más. No tiene estabilidad emocional.
Y hay estudios que demuestran que eso es beneficioso. Así que no se casan solo los cristianos, se casa cualquier persona en el mundo. Y no le podemos prohibir que se casen. Hay estudios sobre esto entre las iglesias cristianas. ¿Reconocemos o no reconocemos el matrimonio de una persona en el mundo que llega a la iglesia, o de una persona que no es de la iglesia, sino de otra iglesia, tal vez de falsa doctrina? ¿Qué hacemos con eso? Pues la Biblia no dice que le prohibamos al que no es cristiano casarse. De hecho, la Biblia no habla de ceremonia matrimonial, habla de bodas o celebraciones del matrimonio. La Biblia habla de un estado conyugal, de unión en compromiso mutuo, antes que de una ceremonia litúrgica o una ceremonia civil. No estamos en contra de la ceremonia civil, la promovemos para que cumplamos con todas las leyes establecidas por nuestro gobierno, y la promovemos para que las personas se comprometan realmente, porque si no se casan, pues dicen me comprometí, pero estoy mirando la puerta a ver en qué momento corro porque no he firmado el acta de matrimonio. Y tampoco estamos en contra y autorizamos y realizamos ceremonias en la iglesia para que el matrimonio sea puesto delante de la congregación, si son creyentes, miembros de la congregación, y el pacto conyugal sea por toda la iglesia respaldado en oración como testigo y ayudado. Pero los que se casan son ellos dos. Hemos puesto demasiado tinta o demasiado énfasis en la ceremonia antes que en la vida conyugal. Tanto que algún pastor alguna vez le decía a una persona que estaba yendo a su iglesia en un barrio en Cúcuta donde viví, lo sé porque ella me contó, la persona, que como ella no iba sola y no iba su esposo, que él era responsable en su hogar y todo lo demás, ella le preguntó, pastor, ¿qué hago? Y él le dijo, no importa, hermana, usted se bautizó, usted es parte de la iglesia, aquí hay muchos hermanos que son buenos creyentes que quisieran tener una mujer creyente también como esposa. En otras palabras le está diciendo, como el tipo no le ha firmado el matrimonio, déjelo al papá de sus hijos y venga aquí y busque otro. No tiene lógica. Dentro de las mismas iglesias hemos perdido el sentido de la unión conyugal por darle demasiado énfasis al compromiso formal, a la ceremonia o a la firma de un acta legal. En la Biblia ni siquiera hay acta de matrimonio, hay acta de divorcio. No hay acta de matrimonio. Entonces no podemos prohibirle a nadie que se case. Y si alguien llega, como lo vemos después, usted lo puede leer en 1 Corintios 7, y está viviendo con alguien, usted le dice, sepárese de esa persona para que ahora conozca al Señor. No, llega en una unión conyugal y la Biblia dice que si el incrédulo consiente en seguir viviendo con usted, siga con él o siga con ella si es una incrédula. Y en algunos casos mi consejo ha sido para personas que incluso se dicen los dos creyentes y alguna se porta más como un incrédulo o como una incrédula, le digo, aplique el texto y no la vote, porque si con un incrédulo, con una incrédula puede uno, ahora ¿por qué no va a poder con una inmadura o un inmaduro creyente? Y si la Biblia manda que amemos a nuestros enemigos, ¿por qué no vamos a amar a un mal marido o una mala mujer? Hasta los enemigos hay que amar. Y algunos pastores lo han hecho literal, ¿no? Venga para acá, hermano. Son atrevidos. La Biblia dice que ame a su enemigo. Aquí está su mujer, aquí está su marido. ¿Por qué no lo puede amar a él? ¿Por qué no la puede amar a ella? Porque el matrimonio tiene como objetivo el diseño de Dios para la santificación. Y aunque no crean en Cristo, al menos preserva de algo de la perversión del mal. Es honroso el matrimonio para la humanidad en general, pero para los cristianos en particular, porque Dios diseñó el matrimonio. Ya lo vimos en Génesis, no nos vamos a devolver. Y es más honroso en el Señor, en 1 Corintios 7, que si la mujer o el hombre han enviudado y quiere volverse a casar, que se case, con tal que sea en el Señor, dice el texto. Busque algo, una relación matrimonial, busque a alguien en el Señor, con los parámetros bíblicos y conforme la voluntad del Señor. Hay polémicas y aquí en nuestra iglesia la hemos tenido y la seguiremos teniendo, en todas las iglesias las hay. Un hermano, una hermana que se ennovió y se casó incluso por lo civil con un inconverso, con una inconversa. No era lo correcto, no era lo recomendable, pero ¿quién le echa para atrás eso? Ya están viviendo, ya están casados, incluso le pusieron el sello civil, no le hemos hecho ceremonia eclesiástica, porque recuerden que es el compromiso entre ellos. Tenemos que buscar la manera de que se convierta el inconverso, y si no, al menos que viven lo más santificados el creyente
y el inconverso. Porque no nos mandó Dios a desunir hogares, nos mandó a preservar el vínculo familiar. Es el diseño de Dios. En estos días estoy ayudando a alguien con un proceso de divorcio contra mi propia voluntad, pero ya es una cuestión tomada y me pidió el favor que le llevara un dinero para eso. Pero ya es algo que premeditaron los dos. ¿Pero es por qué? Porque por lo general es porque no se prevé lo que va a suceder con la relación conyugal. El problema no es firmar el acta, el problema no es firmar el compromiso, ni hacer una ceremonia, ni siquiera hacer la pachanga, porque todo el mundo se acuerda de qué buena estuvo la comida. El asunto es que es más que simplemente la ceremonia, es la vida, compartir vida. Entonces nosotros queremos hacerlo es conforme la voluntad del Señor, y por eso tratamos de hacerlo con un creyente o con una creyente. Y si algún creyente en su necesidad, algunos han dicho, pero es que en la iglesia casi no hay para dónde mirar. Uno está soltero y ¿pa' dónde agarra? Hermano, le presentamos gente de otras iglesias. Hay varios hermanos que son amigos de otras iglesias. Pero si no, no vamos de nuevo a ir en contra, como por ejemplo les comentaba el caso de quienes han llegado casados de otras iglesias o con matrimonios anteriores, casados, recasados. Esa polémica la tuvimos en un principio cuando llegué aquí en la iglesia y compartimos qué determinación tomábamos con respecto a los que se hubieran divorciado y recasado. A la luz de la Biblia, no todas las iglesias definen lo mismo, porque no todas entendemos la misma aplicación práctica de los principios. Pero lo cierto es que al menos debemos dejarlo congregar y que no podemos hacer lo que algunas iglesias aplican: deje a esta y no vaya con la segunda, sino con la primera. Esta es la tercera. O pase por la segunda y luego pasa por la primera, más terrible, desbaratando ya hogares que hay establecidos atrás. Una cosa sin lógica y sin sentido. Porque el matrimonio es un estado valioso a los ojos de Dios, honroso. Pero es honroso, si usted mira ahí conmigo el versículo 4, parece un paralelismo entre lo honroso que sean todos el matrimonio y la siguiente frase: y el lecho sin mancilla. Y ese es mi segundo punto. No voy a tocar el de la fornicarios y adúlteros, que lo juzgará Dios, que es lo contrario a una relación conyugal estable, porque estamos hablando de la restauración de la culpa y de la vergüenza. Eso ya hablamos de la distorsión del pecado sexual. Pero sí quiero hablar que la mancha vergonzosa del sexo se transforma cuando uno se casa en el Señor. Primero, cuando lidia con su pecado en el Señor, pero segundo, cuando se casa en el Señor. Hablemos lo de las personas en general. ¿Es sin mancha el sexo entre personas casadas en general? Porque Dios lo diseñó al sexo para la reproducción y la unión íntima. Y personas que no conocen al Señor pueden reproducirse y pueden tener relaciones íntimas de pareja. No estoy hablando solamente sexual, sino pueden tener una comunión íntima. Yo he visto muy buenas parejas que no son creyentes. Tremendo. Uno diría, ¿por qué no se convierten para que den buen testimonio? Pero no. Tienen un hogar feliz y van para el infierno. Suena paradójico, porque es que no es por nuestras obras que nos aseguramos la salvación. Pero también he visto creyentes con un matrimonio destrozados, y yo mismo he tenido que lidiar con mis propias debilidades, flaquezas y conflictos en mi relación matrimonial siendo creyente en el Señor. Y yo digo, uy, aquellos son mejores matrimonios. ¿Qué hacemos? ¿Nos salimos de la iglesia y nos volvemos mundanos para que entonces nos vaya bien en el matrimonio? No. Recuerde que la felicidad en el mundo también tiene una cuestión impresionante, entre comillas felicidad, y es que hay cauterización de la conciencia. Alguien dijo, yo era feliz hasta que me convertí. Ahora me doy cuenta de cuánto he pecado y de cuánto estoy pecando y cuánto puedo pecar. ¡Ay, qué problema! ¿Por qué? Porque viven... ¡Ay! Yo vivo por ahí, ella vive por allá y no nos ponemos problemas y ahí nos la llevamos, ya, tranquilos. Y no nos ponemos conflicto ni nada. Pues en medio de eso no ponerse conflicto ni nada pueden vivir vidas no solamente en su corazón, sino en la práctica muy alejadas de Dios y van camino al infierno. Y sí, pueden comprenderse mucho en ese caminar humano, pero no les sirve para la eternidad. Entonces, ¿qué hacemos los creyentes? Pues no les podemos decir, divórciese porque ustedes no son creyentes, no. Conviértanse a Cristo, porque su buena relación matrimonial refleja lo bueno que es el diseño de Dios, pero no les asegura el cielo. Lo vergonzoso no es la relación sexual,
sino el pecado sexual. Y aquí lidio con eso primeramente. Tener relaciones sexuales, ya lo hemos dicho, no es vergonzoso. Aunque nuestras partes íntimas deben ser las que primero cubramos después de la caída en el pecado, porque todos tendemos a distorsionar lo que Dios creó para nosotros, incluyendo el sexo, no significa que no podamos, recuerde como lo definimos cuando vimos Génesis 2, vivir tranquilos en intimidad y desnudos sin vergüenza con una persona en la intimidad delante de Dios. Eso no solamente habla del cuerpo físico, habla de una relación profunda de corazón delante del Señor. Entonces no hay vergüenza en el diseño sexual. No hay vergüenza en el tener impulsos o deseos sexuales. Lo quiero repetir, no hay vergüenza en el tener impulsos o deseos sexuales. ¿Pero qué hago? Yo tengo ganas de tener pareja. Tranquilo, el problema no es que tenga ganas de tener pareja, el problema es cómo lo enfoca y cómo lo trabaja en el Señor. O tranquila. Pero no me aguanto. Tranquilo, el Señor da el dominio propio, o tranquila, el Señor da el dominio propio, para que no salga corriendo, porque es que quiero decir algo muy importante acá, que ya lo estableció en el comentario de Calvino, interpretando este texto de Hebreos, que queda claro en 1 Corintios 7, que dice que para evitar la fornicación o en la impureza sexual, que cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido, es decir, que se casen. Y sí, el matrimonio es para lidiar en contra del pecado sexual después de que caemos en pecado, o después de que la humanidad cayó en pecado, pero no puede uno acelerarse simplemente porque está impulsado sexualmente. Tiene que aprender a lidiar con el impulso que es natural, alegrarse porque no esté muerto, está vivo. Si tiene ganas de comer, está vivo. Si tiene ganas de dormir, está trasnochado, pero está vivo. Si tiene ganas de tener relaciones sexuales, está diseñado para tener relaciones sexuales. ¿Cuál es el problema? Hay que ponerlo en las manos del Señor y pedirle a Dios dominio propio hasta cuando sea el momento y la persona adecuada, que no va a ser perfecta. Recuerden, dije adecuada, no estoy en Walt Disney, no estoy en una película de Netflix, no es la persona perfecta, es la adecuada. Y entonces entendemos que es sin mancha también el sexo marital en los cristianos en particular. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, vamos a leerlo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, mire, a Pablo le preguntaban, y a veces en la iglesia no preguntan, pero a Pablo sí que tenía un genio tan bravo, y le preguntaban, y a uno no le preguntan. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esto lo aclara Pablo más adelante, que es no casarse para tener la libertad de movilizarse sin estar pensando en el matrimonio para ejercer el ministerio. Pero no es que él prohíba al tener mujer, hay que contextualizarlo. Y explica, pero a causa de las fornicaciones, en las nuevas versiones aparece de las impurezas o de las inmundicias o de las contaminaciones sexuales, cada uno tenga su propia mujer y cada una, mire, también le dice a la mujer, tenga su propio marido. Escoja. No que sea coja ella, sino que escoja cualquiera. Y de nuevo, después de que escojamos una mujer, su propio marido, un marido, su propia mujer, no diga, ¿será que escogí bien o escogí mal? La escogió, esa era. Quitémonos el dilema de, ay, ¿sería que sí? ¿Será que pensé bien? ¿Será que pensé mal? Pues ya agarró, porque no va a agarrar ninguno perfecto ni ninguna perfecta, pero sí tienen al menos algo en que lo puede ayudar y la puede ayudar. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, verso 3, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no, ahí explica, ¿y qué será el deber conyugal, pastor? Que se cocinen unos al otro, que se den abrazos, que se acompañen en el trabajo, que compartan las finanzas. No, el versículo 4 explica, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, ahí explica, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, no porque el uno se enfermó, simplemente, aunque obviamente una enfermedad no le podemos, sino si es incapacitante,
pero simplemente poner como excusas, cosas leves, que estoy distraído, que estoy ocupado, porque creo que esto está haciendo que nosotros nos desliguemos del pensar. Recuerden, las relaciones sexuales es parte de la relación que no está centrado en mí, es un mecanismo para centrarnos conforme a la voluntad de Dios en la relación con el otro. Tengo que pensar en el otro. Alguien alguna vez dijo, creo que John Piper, si en una relación matrimonial él piensa en ella y ella piensa en él, qué hermoso. Eso funciona súper bien, pero acá siempre es, ¿y para mí qué? Siempre lo que usted dice, siempre lo que usted pide, ¿y yo cuándo? Y el otro dice lo mismo, entonces imagínense cuándo se ponen de acuerdo. Aquí dice, no se nieguen, sino que cuando lo hagan sea de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no, ahí está, os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Porque no tienen el don para contenerse mucho tiempo. Creo que era con sus bemoles y con sus cuestiones especiales, pero de todas formas Dios lo usó de una manera u otra. Franklin Graham, que alguna vez le preguntaban que él cómo hacía, él decía que cuando se iba de viaje, evangelista internacional, él sabía que tenía que regresar a su casa cuando empezaba a mirar a cualquier mujer como con muchas ganas. Estoy grave, decía él, tengo que regresar a mi casa, porque estoy necesitando la intimidad sexual. Y eso puede sonar, a la gente dirá, ay, qué burdo, qué tosco, qué básico, qué carnal. Pero es que todos tenemos impulsos sexuales. ¿Y usted qué hace por ahí? Como le dijo también una hermana de una iglesia a un funcionario de la Sociedad Bíblica Unidas que me llamaba la atención, que le dijo al hermano, ¿y usted cuánto tiempo lleva viajando? Él dijo, llevo como un mes por fuera de la casa. Y le dijo a la hermana, ¿y quién riega la matica? Digo, ¿cuál matica? Ay, usted me entiende. Ah, mi familia, mi esposa, sí, hermana, voy a regar la matica, me voy. Y él entendió que tenía que volver. Y es complejo. Yo he tenido que lidiar con matrimonios, por ejemplo, de soldados, personas que duran en sus trabajos 2, 3 meses fuera de la casa. Por lo general, si no están en Cristo bien firmes, terminan siendo infieles, terminan siendo no 2, sino 4, 6, 10 metidos en la relación. No está diseñado el matrimonio para que estemos mucho tiempo separados, porque tenemos impulsos sexuales y esos impulsos sexuales no son del demonio, no son del diablo, no son de Satanás, no es que me hicieron brujería, hechicería, sino que sencillamente Dios lo utiliza como una forma de que no me separe mucho tiempo de mi pareja y mantenga la unidad también emocional. Entonces, así como decía Franklin Graham y como le dijeron los hermanos de la Sociedad Bíblica Unida, hay que volver a arreglar la matica, hay que regresar a buscar a la persona cuando yo sé que estoy lejos y que necesito mi pareja. De nuevo, no es igual para todas las parejas, ni para todas las personas, ni para todas las épocas. El matrimonio por lo general es como un despegue de un avión y a veces como un despegue de un cohete. Empiezan en un furor, el del cohete más no, porque eso explota en esos motores. Y sube con una... ¡Wow! Y parece que no hay vida sino solamente para estar juntos. Y no hablo solamente de lo sexual, para compartir juntos, para andar para allá y para acá juntos, para una cantidad de cosas juntos. Después se dan cuenta que si andan para arriba y para abajo juntos, ay, no trabajamos, no hicimos nada, ¿qué vamos a comer? De amor no solo podemos vivir, bueno, ahora hagamos esto, hagamos aquello, y empiezan a organizarse y se vuelve después del despegue un viaje más estable, como cuando se agarra a velocidad crucero. Y no se pueden despegar, porque de otra forma sucumbirían ante los pecados sexuales que antes vivieron sin Cristo. Se evita el pecado sexual, pero Dios también lo diseñó para que el creyente evidencie o note su pecado sexual. ¿Qué dijimos que pasó en Génesis? Pecaron, ¿cierto? Vieron la vergüenza. ¿Qué hizo Dios? Estando ellos desnudos, Génesis 3:21. Les dijo, sí, sin vergüenzas, están desnudos, eso les pasa por pecar contra mí. Ahora quédense así y que toda la vida anden así avergonzados. ¿Qué hizo Dios? Los cubrió. Todo el libro de Hebreos no lo vamos a desarrollar hoy porque obviamente lo vimos, habla sobre que Cristo es el permanente intercesor y salvador nuestro ante el Padre y que una sola obra una vez la hizo por nosotros, pero la hizo resistiendo todo tipo de tentación, según el capítulo 2, siendo nuestro sumo sacerdote
tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, y también Cristo venció la tentación sexual. No lo dice específicamente el texto, pero si Cristo no fue tentado en lo sexual, pues no fue ser humano. Así de sencillo. Alguien dirá, ¿y cómo fue tentado sexualmente? No sé, pero la Biblia dice que en todo. Y como el sexo no es pecado, pues que hubiera tenido una pareja no sería el pecado, sería el pecado de no cumplir con el objetivo que venía a cumplir en esta tierra, que era tener una pareja más grande, que era la iglesia, todos los que creyeran en él. Incumplir la voluntad del Padre. Pero haciéndonos más terrenales y con la reverencia mayor que pueda, ¿ustedes creen que alguien no le puso el ojo a Jesús? Y sobre todo si las mujeres miran más como, los hombres miran más con los ojos, las mujeres miran más con el corazón y con el oído. Tan lindo que habla, tan bonito que trata a las mujeres, mire, las entiende. Ella habló con una mujer que había tenido 5 maridos, 4 y que ahora tiene 9 de ella. Y ella salió corriendo a contar lo que él hizo por ella. Y qué hombre ese, ojalá el mío fuera así. ¿Ustedes creen que las casadas no tuvieron la tentación de mirarlo a él con deseos sexuales? No porque simplemente quisieran tener una relación sexual, aún todavía no, sino solo por el hecho emocional de sentir que es alguien especial para sus vidas. ¿Ustedes creen que también, como lo hemos tocado acá, las personas homosexuales también no tendrían deseo de tener alguna relación con él? Aunque nos suene aberrante a algunos, a otros les suena normal de acuerdo al contexto actual. Pero si tenían esos impulsos y ven una persona con ese carácter y con esa forma de ser, ¿ustedes creen que no fueron en su mente tentados? ¿Alguno? De hecho, algunos dicen que la mayoría de los dirigentes eran así, en los imperios romanos y demás. ¿Ustedes creen que Cristo no se percataba de eso? Aunque hay una polémica, hablábamos de la crítica textual sobre Juan capítulo 8, porque se le llaman el texto navegante o itinerante. A veces aparece en el capítulo 8 de Juan, a veces aparece en otros manuscritos más adelante, a veces más atrás. Y algunos lo quieren sacar porque no aparece en manuscritos más antiguos. Se cree que es una historia que sucedió, pero que no se añadió inicialmente en el Evangelio de Juan. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando la mujer vino, es mi perspectiva personal, Yorley capítulo 1, versículo 5, solo lo quiero decir así, que cuando Cristo la vio a ella llegar y estaba escribiendo en tierra, no es porque él estuviera escribiendo los pecados de la gente, como algunos han supuesto, eso ya es añadir demasiado, sino no creen que sencillamente estaba siendo respetuoso frente a una mujer que estaba desnuda, porque así las conseguían en el pecado sexual y las querían matar así, desnudas, no levantando su cabeza y solo levantándola hasta que ella estuviera segura de que él la iba a defender, la iba a cubrir y la iba a amar por su corazón y por su ser y no por su cuerpo para desearla o para querer abusarla o matarla. Él era, y eso mismo, ese respeto se lidia con el pecado empezando en nuestro corazón, poniendo límites en cómo tratamos con los demás. Y eso es lo que evidencia el matrimonio y la relación conyugal o sexual conforme a la voluntad de Dios. Deja ver que a veces tenemos muy distorsionada la sexualidad. Y escucha esto, como el Dios cubrió a Adán y Eva de su desnudez, nosotros somos cubiertos por la obra de Cristo y la vida de Cristo para que ya no nos veamos desnudos ante Dios, sino que Él, habiendo sido tentado en todo, como lo explicaba incluso en el aspecto sexual, se puso en nuestro lugar para que ahora Dios nos vea por medio de Cristo y Él sea nuestro sumo sacerdote, como lo muestra el capítulo 9 y el capítulo 10 de Hebreos. Y ahora no estemos desnudos, sino cubiertos por la persona de Cristo, como si, ya lo dijimos, Dios tuvo que matar un animal para cubrir con pieles de animales, de esos animales a Adán y Eva. Aquí no se mató un animal, aquí murió fue el Hijo de Dios para ponerse en nuestro lugar. Y si Él ya pagó con un sacrificio una vez y para siempre, ¿por qué yo vivo todavía bajo la vergüenza de lo que hice en el pasado, siendo culpable, y bajo el temor de que me juzgue en el futuro Dios por lo que hice en el pasado en mi intimidad sexual? ¿Por qué vivir avergonzado si Él es quien me cubre, quien me protege y Dios me ve por medio de Él? ¿Se dan cuenta que primero empieza por el corazón? Si usted ha pecado, si usted ha caído en lo sexual, usted no tiene que vivir avergonzado por eso. Cristo también murió por ese tipo de pecados.
¿Amén? ¿O no amén? ¿O fue por todos? El pecado es imperdonable, es ser promiscuo, ¿sí? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Conecte ese texto donde no creían en Cristo con otros textos más. ¿Y qué sería? El Espíritu Santo que da testimonio de Cristo, los milagros que sea Cristo. ¿Qué sería lo imperdonable? Duro, dígalo. No creer en el Señor Jesucristo, porque si usted no confía en Cristo para el perdón de sus pecados, ¿cómo le va a perdonar los pecados? Así de sencillo. Y ellos afrentaban al Espíritu Santo porque Cristo hacía milagros en la época y no confiaban en que Él era el Salvador. Lo veíamos en el estudio, hacían señales y decían, danos una señal. Ya están las señales hechas. Esto se dice rápido y los cristianos lo manejamos muy conceptualmente fácil, pero interiorícenlo en su corazón. ¿Por qué si el Señor ya murió por su pecado sexual, usted todavía se siente culpable por lo que ha cometido en su sexualidad? ¿Por qué? Y me voy un poquito más allá, no solo con este pecado, sino con cualquiera. ¿Acaso usted es Dios? ¿Acaso yo soy Dios que determino sobre qué me debe o no me debe perdonar Dios? Me pongo en el lugar de Dios diciéndole, ¿sabe qué, Señor? Yo sé que a todo el mundo le perdona todo y a mí me perdonará todo, pero esto que hice, esto es imperdonable, y nos ponemos peliculeros o novelescos, ¿no? Todo le puede perdonar a uno, pero que le perdonen eso, uy, no, eso es imperdonable. Necesitamos ser confrontados con el amor y la gracia de Jesucristo, de Dios en Cristo Jesús, como nuestro intercesor, como aquel que nos cubre. Así como estos desnudos en el jardín del Edén fueron cubiertos con las pieles de animales, ahora estamos cubiertos en Cristo si nos arrepentimos de pecados y confiamos en Él como nuestro Salvador. Alguien dice, ay, pero eso es para que siga uno pecando. No, es para que deje de pecar, porque una de las intenciones de Satanás es que usted caiga y que se sepa sucio y lo culpa porque está sucio para invitarlo a volver a caer. Pues ya una vez sucio, un poco sucio, ¿por qué no revolcarme más en la suciedad? Esa es la filosofía del mundo. Somos como ovejas que caen en un lodazal. Saben que ese no es su medio natural, entonces quieren levantarse de él. Así antes hayamos vivido como cerdos o como perros, que son los símbolos que el Antiguo Testamento y el Nuevo a través de Pedro también toma para hablar de los inconversos, de los no creyentes. Fuimos transformados internamente para que conociéramos a Cristo, nos arrepintiéramos de pecados. Tuvimos una nueva naturaleza, tenemos ahora una naturaleza de ovejas del Señor, así que cuando caemos otra vez al lodo como un cerdo, que es símbolo del inconverso, y como un perro volvemos al vómito, que es otro símbolo bien grotesco, pero del inconverso, nosotros no queremos comernos más ese vómito, ni queremos revolcarnos más en esa inmundicia, decimos, caí, busco a mi Señor que me perdonó para salir. Esa es la gran diferencia. Pero ¿sabe algo? Cuando nos ponemos melodramáticos y empezamos a decir, el Señor ya no me va a perdonar esto y no me va a sacar esto, profundizamos más en ello porque el diablo atizona la culpa en nuestro corazón para que digamos, una vez metido el pie, metido el cuerpo. Una vez tomado la mano, agarrado el codo. Ya que pequé un poquito, pues pequemos completo, pues hagámosle. Así es que trabaja el diablo. Por eso comienza con una convicción profunda del perdón de Dios en nuestro corazón. Y no les estoy citando todos los pecados que hemos visto en todos estos 2 sermones anteriores, ustedes lo saben. En la práctica cómo se manifiesta el pecado, la inmundicia sexual, fuera de la voluntad de Dios. No tenemos que negar el pecado sexual. Ay, yo nunca he pecado. Males pensamientos por mi mente nunca han pasado. Y ahora que me convertí al Señor tengo puros pensamientos puros. Ojalá hiciéramos lo que sale en una propaganda en un video de los pasos del maestro. Le ponen un puerto USB uno acá y le graban todos los pensamientos de un día. Le sacan el puerto USB y lo conectan en la pantalla. A ver qué ha pensado usted durante todas las 24 horas anteriores. En el trabajo evangelístico es para que se den cuenta que necesitan el perdón de Dios porque uno se cree muy puro y muy santo. Y en el video cuando lo ponen en la pantalla, la abuelita que está ya mirando dice, ¡ay! Se cae, asustada. ¡Ay, mi nieto lo que piensa! ¿Cómo se le ocurre?
Él tan buena gente que es. Sí, claro, por fuera todos tremendamente santos. No tiene que negar su tentación, su pecado sexual. Tampoco tiene que negar, ni usted ni yo tenemos que negar la tentación sexual en el mundo. De hecho, el versículo 4 del capítulo 13 de Hebreos nos dice que fornicación e inmundicia las juzgará Dios. Eso es lo que aplica en el mundo y lo que se vive en el mundo, y lo hemos hablado estos días, cómo el mundo nos presiona con toda la distorsión sexual del pecado. No tiene que decir, no, yo no veo nada. No, el mundo es normal para mí. A mí nadie me tienta nunca, nadie me dice nada. A mí nadie me mira con deseo de tener una relación fuera de mi matrimonio, o el mundo nunca me dice que podría o que no podría. Yo. No tenemos que negar, no tenemos que ser negacionistas. Y escuche esto, voy aterrizando, no tenemos que escondernos al caer en tentación. ¿Dónde está la canción? Al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. ¿Sabe cómo nos escondemos cuando caemos en tentación? Cubriendo la falta con religiosidad. En el Edén se hicieron fue con hojas de higuera unas vestiduras. Podemos cubrirnos con religiosidad. Peco, rezo y empato. Yo por allá voy y ayuno y hago algo, y solamente es una cobertura externa, no es una convicción interna. Claro que puede ayunar y claro que puede orar y debería hacerlo, meterse con Dios cuando ha caído en tentación sexual. Pero hermanos, hay que hacerlo de corazón, no solo externamente. Eso es religiosidad. Tampoco debe salir corriendo a ocultarse con la moralidad. ¿Qué quiere decir moralidad? Ah, no, pues sí, yo caigo, pero ¿quién no cae? Y además yo regalo mercados, además yo le colaboro a la gente, además yo soy buen trabajador, además yo he sido responsable con mi familia, además, y como que una competencia, ¿no? Y sí, se ven creyentes que supuestamente creen en Cristo. Y ahora me van a juzgar todos porque yo caí, porque yo pequé. A ver, ¿y qué? ¿Y ustedes no pecan? Y yo tantas cosas que hago por ustedes y que les colaboro y que hago. Eso es esconderse, ocultarse detrás de una moralidad externa. Y la otra cosa es esconderse minimizando. Ah, eso no es nada. Eso no pasó nada. Sí pasó, Dios lo sabe, pero aunque el Señor nos perdona para que Él nos mire por medio de Cristo, también nos está santificando por medio de Cristo, y eso lo vamos a hablar en la última enseñanza de esta serie, para liberarnos de la esclavitud sexual. Y desea que nosotros no menospreciemos nuestras caídas, sino que acudamos más rápidamente a Él. Porque si las minimizamos, en la bola de nieve se nos crece y se nos vuelve una avalancha. No tenemos que dudar de que Dios nos perdonará y no venir a Él, porque tenemos a un abogado. ¿Quién es ese abogado? Dígalo duro. Si se está quedando dormido, diga Cristo. Eso, están quedando dormidos, muy bien. Gloria a Dios. El calor, está haciendo calor, ¿no? Y lo largo del mensaje. El asunto es que Cristo Jesús no solo es quien nos cubre, sino también quien intercede por nosotros para levantarnos. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1: esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Cristo nos levanta. Ya lo dije hace un rato sobre la estrategia del diablo de que no vengamos al Señor. No tenemos que dudar de la bondad soberana de Dios al control de las circunstancias para darnos la salida. En 1 Corintios 10:13 habla de que Dios da la tentación junto con la salida. Él no tienta directamente porque Él no tiene mal, pero Él permite las circunstancias a través de las cuales el mundo, Satanás y nuestro propio corazón nos tientan. ¿Ustedes creen que Dios no va a dejar una ventana para que usted escape? Ya lo vamos a hablar la semana entrante, pero es mejor que digan aquí corrió que aquí pecó. Me diga, ay, qué sinvergüenza ese, ni hombre será, porque mire, le estoy diciendo que vayamos a hacer algo y no quiere. Diga lo que diga, yo prefiero hacer la de José. Salgo corriendo antes de que caiga.
¿Por qué? Porque confiamos en que Dios es bueno y aunque el mundo sea perverso en pecado, Él controla todo para que esas tentaciones me sirvan de prueba para hacerme más dependiente de Él y vencer esas pruebas y hacerme más fuerte en Él. Voy a decir algo importante. Si usted es más tentado frecuentemente en el ámbito sexual, como si es más tentado frecuentemente en el ámbito lingual, a moverla sin huesos, dice un amigo, el chisme, la habladuría, las groserías, el enojo, también eso es tremendo. Si es más tentado en el ámbito mental, a pensar mal de las personas, a suponer lo peor de la... No importa en lo que usted sea tentado más frecuentemente. Entre más frecuentemente sea tentado, más poderosamente Dios lo puede capacitar. Porque la persona que más ejercita es la que más saca músculos. Por eso es que yo tengo pocos y tengo más barriga ahorita. Porque me ejercito poco. Pero entre más ejercicio, que es doloroso, que son pruebas, simbolizan las pruebas en nosotros, más fuerte nos ponemos en el Señor. Así que deje de pensar, ay Dios, ¿por qué permite que a mí me tienten tanto? Yo no sé, yo veo a los demás que no. Eso no sé, casi no los tienta, nadie los tienta, nadie les pone ninguna. Y yo por todos lados veo en la calle, en el televisor, en el computador, las personas, en el trabajo, en el estudio. Y no, Señor, ¿qué está haciendo conmigo? Deje de quejarse tanto, lo está ejercitando para que sea más santo. Las personas que más he conocido santos en el área sexual, pero también en cualquier área, son las más tentadas y las que se saben más débiles y dependen más del Señor. Y son más fuertes en esa área que muchos que casi no son tentados. Y yo creo que muchos no somos casi tentados en esa área porque sabe Dios que si fuéramos más tentados más frecuentemente caeríamos a cada rato. Así que deje de creerse mucho porque no tiene tantas tentaciones. Perdón por decirlo tan claro. En esta y en cualquier área. Porque una vez se separa, ay, pero usted, ¿y por qué tanto? Yo no, a mí casi no me tienta el diablo por ese lado. Deje el orgullo. Porque no somos tan tentados tal vez en algún área, porque sabe Dios que si fuéramos más tentados caeríamos más que todos los demás. Que Dios es sabio y Dios es bueno y sabe que podemos soportar confiando, pero dependiendo de Él, no en nuestras fuerzas humanas. Venza la vergüenza viniendo a Cristo, venza el temor por la fe en Cristo, venza la culpa. El mismo Dios que nos diseñó como seres sexuales nos perdona en Cristo por el pecado sexual y nos va transformando para que venzamos ese pecado sexual. Escuche, al pecado sexual ni lo niegue, ni se esconda cuando caiga, ni dude de Dios porque es tentado. Deje de autoconmiserarse. Y eso que le estoy diciendo a usted, en el nombre de Jesús me lo estoy diciendo a mí mismo, cada que puedo. Deje de autocompadecerse. Yorley aleiro parra rúa. Ay, sí, yo así sufro. No. Y entienda que si Cristo superó y venció, es porque Él fue más tentado que nosotros. Aquel que vence en todo es porque fue superado en todo y no cayó nunca en nada. Ese es Cristo Jesús, es el que nos puede alentar y ayudar. Él lo perdona, Él lo restaura, le quita la vergüenza, le quita la culpa. Deje de centrarse en ello, busque a Cristo en arrepentimiento y fe. Termino con 3 círculos, uno que dice diseño de Dios, otro que dice quebrantamiento humano y otro que dice evangelio de Cristo. Puede colocar si quiere Dios, hombre y Cristo. Método evangelístico, ahora que van a ir a evangelizar. Es que yo tengo problemas, dificultades, hay quebrantamiento porque violó el diseño de Dios pecando. Sale de ese quebrantamiento arrepintiéndose de pecados y confiando en Cristo conforme el evangelio. Y una vez ha creído en Cristo, el Señor lo lleva a restaurar su diseño. Y lo veremos la semana entrante. Restaurar el diseño es un proceso que se llama santificación. No quiera que todo sea de una vez, pero confíe de una vez para que su corazón esté sano y libre de culpa y de vergüenza. No se deje señalar por Satanás ni se deje amarrar en su corazón. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo. Señor, te damos gracias porque no existe pecado que tú no puedas perdonar en Cristo, ni de aquello que tú no nos puedas sacar en Cristo Jesús. Y especialmente en esta área, muchas veces, como en todas las áreas de nuestra vida,
Olvidamos ver a Cristo como el que nos cubre delante de ti, y que tú no nos ves cuando caemos en pecado para condenarnos, porque si confiamos en Cristo conforme el Evangelio, nos ves para restaurarnos y cada vez más recuperar el diseño que tú creaste para nosotros. Hablamos del matrimonio. Ayúdanos a recuperar el diseño matrimonial. Hemos confiado en ti para que nos saques de uno u otro pecado. Hemos confiado que nos has perdonado en una y otra área, en esta área que terminamos ocultando más y que tú sabes, Señor, que nos avergüenza bastante. No queremos quedarnos sin tu perdón y sin tu ayuda. Y especialmente, Señor, tal vez olvidé tocarlo, pero lo hablaremos más la semana entrante, que no nos escondamos detrás del no necesitar ayuda. Tal vez, oh mi Rey, confiamos en ti, confiamos en Cristo, pero seguimos sintiéndonos culpables porque no tenemos a alguien que nos recuerde continuamente lo que tú has hecho por nosotros. Tal vez nos quedamos con la predicación del domingo, con una lectura superficial entre semana, y no buscamos a alguien que nos aconseje, ore por nosotros y esté recordándonos en mentoría, en discipulado, en acompañamiento, que tú nos perdonas y nos restauras para que cambiemos y caminemos conforme a tu voluntad. Tal vez por eso el diablo viene y hace desastres en nuestro corazón y nos sepulta bajo la culpa y nos lleva a temer tu voluntad sobre nuestras vidas. Cuando tú nos libras de la vergüenza, quitas el temor y lidias con la culpa, porque todo lo resuelves en Cristo Jesús para nuestra vida. Gracias, Señor, por ser tan claro en tu palabra conforme a tu voluntad en Cristo Jesús y perdonarnos. Amén y amén. Dios los bendiga. Mire por acá. Damos gracias al Señor por su palabra. Asimismo, vamos a estar dando los anuncios de esta semana. Recordar igualmente que de martes a sábado se sigue haciendo el devocional, pero el martes de 6:30 a 7. De 6:30 a 7, sí. El martes de 6:30 a 7 y de miércoles a sábado, sí, de 6 a 6:30. El martes, reunión de caballeros en la casa de nuestro hermano Carlos. ¿Dónde está? Ya. Miércoles, hermanos, no se olviden del culto de oración, importante. Como lo decía, va a venir alguien para que vengan. Va a venir alguien. Y es extranjero, porque le toca predicar a Marcos, es de Venezuela. Sí. Comenzamos la serie en el Evangelio de Marcos el próximo miércoles. Recordarles también, hermanos, que los jueves el hermano en la casa del hermano Roldan de 8 de la noche en adelante hasta que termine. Los viernes, no sé si las damas se siguen reuniendo este viernes virtual. ¿No está Leina? Bueno, sí, regularmente el jueves. Ahora son los jueves. Esta semana es el jueves. Después siguen igualmente los viernes a las 7 de la noche. El sábado la visita en Lebrija, algunas personas estamos acompañando a los hermanos y los hermanos misioneros en Lebrija. No se olvide orar por ellos. Hay algo que me llamó mucho la atención y lo voy a compartir, porque ya en Lebrija me dicen hermano. Anteriormente no me decían, ahora me dicen hermano. Entonces ya vamos avanzando, hermanos. Y el próximo domingo, 9 de la mañana, escuela dominical, 10:30, culto congregacional. No hay ningún anuncio adicional. Vamos a orar para esta mañana, de ser despedido en el Señor, recordarle a los hermanos que van a Lebrija. Los que se quedan, estoy disponible, se van conmigo. Y los que se van, recordarle que tenemos que estar allá a las 3:30. No irnos de acá a las 3:30, estar allá a las 3:30. ¿Sí? Gracias, Señor, te damos en esta mañana por todo lo que hemos hecho para la gloria de tu nombre. Gracias porque nos los has permitido hacer conforme a tu dirección, conforme a tu cuidado. Gracias por tu palabra, gracias por todo, Señor. Por este tiempo de regocijo, este tiempo de unidad como tu pueblo. Permítelo que lo podamos hacer siempre, Señor, con el mismo gozo,
la misma alegría, la misma, digamos, el mismo ánimo que tenemos los unos por los otros. Podemos estar orando, Señor, así como también ayer se culminó, bueno, hoy se culminó el maratón de oración, Señor, que sea con más frecuencia, que sea para la gloria de tu nombre, Señor, conociendo de que tú, Dios Todopoderoso, tienes el control de todo. En el nombre de Jesús, despídenos bajo tu protección y guíanos, Señor, y guarda nuestro transitar hasta Lebrija, ahora en la tarde, para que podamos hacer ese evangelismo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos.